¿Por qué hay tantas formas diferentes de llamar a Dios en el Antiguo Testamento, en la Biblia, en el Torá? El, Eloah, Elohej, Yahvé, Señor, Elohim, Shaddai, Adonai. En el videoprograma de hoy hablaremos de Elión, el comandante de los Elohim, con el máximo respeto, con las máximas ganas de aprender y sobre todo sin crear dogmas, simplemente hablando, analizando y estudiando. Y tiene mucho sentido. Siempre han existido religiones politeístas, hasta la llegada temporal de Akenatón con la instauración del enoteísmo y posteriormente la llegada del judaísmo, que fue actualizado con el cristianismo, y posteriormente el islam, donde se instaura el monoteísmo. El Antiguo Testamento es la recopilación del Torá y antiguos relatos sumerios, ya sabéis, la creación del hombre, el Edén, el diluvio, pero no deja de ser un intento de recopilar historias y relatos diferentes, englobándolo en una historia completa sin fisuras. Un intento de pasar del politeísmo al enoteísmo y finalmente llegando al monoteísmo, y es una idea correcta, dado que no está bien estar adorando a criaturas celestiales y seres sobrenaturales como dioses, porque creo que Dios solo hay uno. Así que debemos de comprender que los libros sagrados no están basados sobre la base gramática o la exposición de textos, sino basados en ideas. Se hizo en base a razones ideológicas, para proclamar el monoteísmo, para avalar el templo de Jerusalén y desavalar todos los templos y cultos que existían anteriormente. De esta manera se instauró una jerarquía piramidal de hombres dignos o superiores que enseñaban al pueblo, y debemos de entender de que siempre en todas las religiones hay un grupo de gente sabia, escogida, que son los que viven mejor que los demás y que les enseñan. Entonces llega el gnosticismo, rompe esos cánones. Todo el mundo tiene la capacidad y el acceso al Dios, no necesita ningún mortal para que le diga lo que tiene o lo que no tiene que hacer. Y todos sabemos cómo acabó el gnosticismo, ¿verdad? Perseguido, etcétera, 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 incluso olvidado. Todo lo que intente darle al hombre su libertad por sí mismo, sin necesidad de una organización o clase sacerdotal superior, acaba muy mal, ¿verdad? Y desde Abraham hasta Josías, intentos constantes en sus relatos de enfatizar en un solo Dios que se ha centrado en una región del mundo, lo que actualmente se denomina Israel, una fracción de lo que anteriormente era la Gran Mesopotamia. ¿No os parece extraño que un dios únicamente se centrase en una pequeña región del vasto planeta? ¿O es que es posible que se dividiese el mundo en diferentes dioses y divinidades? ¿Tiene esto algo más de sentido? Cuando Abraham estaba en búsqueda de la tierra prometida, ¿qué pasaba en Latinoamérica? ¿Qué pasaba en la India? ¿Qué pasaba en Europa y en África? ¿Dios no estaba interesado en las demás gentes? ¿En esas regiones del mundo? El punto clave que debemos de entender es que por leer algo muchas veces no vamos a saber más. Y por leer fielmente algo que se sabe que ha sido manipulado y cerrado para tener una idea cerrada de un conjunto extenso de historias narradas en diferentes épocas, no significa que eso sea la verdad. Por ejemplo, la Biblia, el Antiguo Testamento, dependiendo dónde la leáis, pondrá una cosa o pondrá otra. No es lo mismo leer la Biblia, que tenéis todos acceso, por ejemplo, Reina Valera, 1960, que leer directamente del Torá o de la versión Septuaginta, conocida como la Biblia griega. Es una antigua recopilación en griego koiné de los libros hebreos y arameos del Tanaj o Biblia hebrea y otros libros, incluidos algunos escritos originalmente en griego. Los 5 libros del Pentateuco, o sea, la Torá, llamado también la Ley, fueron traducidos bajo el reinado de Ptolomeo II, 285 a 246 a.C. Los otros libros hebreos y arameos más tarde. Las traducciones de los últimos 2 libros proféticos aparecieron probablemente antes del año 130 a.C. Por ejemplo, el punto clave es Deuteronomios 32:8. La repartición de Israel. Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de Adán, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob, la parte de su heredad.
En este punto, la Biblia común indica que el pueblo de Israel es para Yahvé, ¿cierto? Uno de los Elohim. En cambio, si nos vamos al mismo pasaje, pero a la versión Septuaginta, dice así: cuando repartía el Altísimo gentes, como diseminaba hijos de Adán, fijó lindes de gentes según número de ángeles de Dios, y fue hecho parte del Señor, pueblo suyo, Jacob, lienza de su heredad, Israel. Ahí vemos que se divide el pueblo en función a los hijos de Dios. Ahora debemos de empezar a comprender que para interpretar correctamente la Biblia, debemos de entender que las actualizadas intentan solucionar el plural y el singular de la figura divina. En esa época existía el politeísmo y la Biblia se ha estado encargando de enfatizar e implantar el monoteísmo. De esta manera, las traducciones posteriores han estado corrigiendo la pluralidad de los nombres. Ahora podemos empezar a comprender y darle un enfoque diferente a los textos antiguos, comprendiendo la idea. Ejemplo, Bene Ha Elohim, literalmente los hijos de Ha Elohim o los hijos de los dioses. En Génesis 6:1-4, aconteció que cuando los hombres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y les nacieron hijas, vieron los hijos de los dioses que las hijas del hombre, Adán, eran atractivas, y tomaron para sí mismos mujeres de entre todas las que escogieron. Y dijo Edonai Elohim, Señor de los dioses, ¿no contendrá mi espíritu aliento con el hombre para siempre, porque es carne? Sus días serán 120 años. Hubo nefilims sobre la tierra en aquellos días, y también los hubo después, cuando los hijos de los dioses entraron a las hijas de los hombres, y éstas les engendraron hijos como ellos mismos. Estos fueron los poderosos guerreros de antaño, los varones de renombre. Ahora vamos a irnos a los textos de Ugarit, donde veremos otros dioses y luchas entre Elohim y dioses en plural. Los textos ugaríticos son un conjunto de tablillas en lengua semítica cuya escritura originó hacia el 1400 a.C. un alfabeto de 30 letras correspondientes a igual número de sonidos, que fueron adaptadas a partir de caracteres cuneiformes escritas en tablillas de arcilla. Podéis comprobarlo, por ejemplo, en Isaías 27:1, acceso todo el mundo. Aquel día, el Señor castigará con su espada feroz, grande y poderosa, a Leviatán, serpiente huidiza, a Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que vive en el mar. Leviatán, del hebreo, es una bestia marina gigante narrada en la Biblia. Su creación, por Dios, se encuentra en el Génesis, y Job describe su aspecto físico con semejanza a un dragón. En la Biblia se hace mención de Asera. ¿Quién era Asera en la Biblia? Asera fue llamada la madre de todos los dioses, pues él era el padre de los dioses. Se conoce a Asera entre los babilonios como Ishtar, originalmente llamada Atirat o Afdirat. Es la gran diosa semítica de la fecundidad. Por lo general, el dios El se le representaba como un toro, con o sin alas. También se le llamaba Eloah o Elah, y su esposa principal era Asera, que es Astaré, Atirat o Ishtar, diosa madre de Baal. Su hijo Baal era representado como un joven guerrero, pero también como un toro. En Deuteronomios 12:3 dice así: derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y sus imágenes de Asera, consumiréis con fuego y destruiréis las esculturas de sus dioses y raeréis su nombre de aquel lugar. En Jueces 6:28, por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron de aquí, que el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de Asera que estaba junto a él. Por cierto, Yah es el dios semítico del caos y las tempestades, cuyo culto rivalizó con el culto de su hermano Baal, ambos hijos del dios primordial, El. También forman parte de su corte de dioses menores llamados Elohim. Espero que os haya gustado este vídeo completo escudriñando todas las visiones. Obviamente es muy extenso, me gustará leer vuestros comentarios y preguntaros si queréis que sigamos indagando sobre este lado. Y sobre todo, este programa no estamos haciendo cátedra ni estamos ofreciendo una verdad absoluta, sino una interpretación. Pero para mí lo importante es ¿qué opináis vosotros, amigos?
Espero que os haya gustado. Me despido.